Muy bienvenidos sean amigos a Fe Sin Filtros, este canal donde analizamos la Biblia, la fe y todo sin filtros, donde vemos todo a la luz de la Biblia y lo más cercano posible a la verdad. Bueno, yo soy Daniel, aficionado a la teología, y sean bienvenidos a un capítulo más, un capítulo sugerido por una persona de ustedes mismas que me comentó en uno de los videos y decidí hablar de un tema bien interesante. Ustedes ya lo vieron en el título, que es la mujer y el dragón de Apocalipsis 12. Este tema es bien interesante y es bien importante y lo voy a dividir en dos partes. Lo que vamos a escuchar hoy solamente es la parte 1 y en la próxima semana vamos a escuchar la parte 2 de esto. Así que quédense atentos aquí al video. Recuerden suscribirse, comentar, compartir si les fue de bendición para su vida, si les ayuda en algo. Y comencemos ya de una vez con el video. Apocalipsis primero hay que entender que está dividido en dos partes. La parte número 1 es del capítulo 1 al número 11 y el capítulo 1 del 12 al 22 son todo lo demás que viene de Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis parte con los muebles del santuario, está todo escrito a través de los muebles del santuario, de las posturas de los muebles del santuario. Por ejemplo, la primera parte es la misma historia dividida en 3 veces desde 3 puntos de vista distintos, que es con el candelero, el altar del incienso y la mesa de los panes, y después desde el capítulo 12 en adelante es con el altar el arca del pacto. Entonces ahí tenemos todos los muebles del lugar santo y lugar santísimo, del tabernáculo. Así que es bien interesante la división de Apocalipsis y tenemos que entenderla, porque si la entendemos se nos hace más fácil entender Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, es un libro de simbología. Aquí no podemos tomar las cosas de forma literal, tenemos que interpretar los símbolos según lo que nos dicen los autores bíblicos. Empecemos con Apocalipsis capítulo 12 del versículo 1 al 5. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto, y en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de leer? Bueno, para entender Apocalipsis, como les dije anteriormente, tenemos que recordar que todos son símbolos. El símbolo más fácil de reconocer, obviamente, es el dragón. De hecho, un poco más adelante en el mismo libro lo aclara, diciendo quién es. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado de afuera el gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese dragón es Satanás, lo dijo la misma Biblia, la serpiente antigua. Ahora, ¿por qué el dragón se quiere comer al hijo? ¿Por qué ese hijo fue arrebatado para Dios y su trono? Son preguntas que nos podemos hacer cuando leemos Apocalipsis. Si Apocalipsis nos quisiera mandar a estudiar una historia, por ejemplo la de Balaam, él nos diría una burra que habla, por ejemplo. O si nos dijera que vayamos a estudiar la historia de Noé, él nos diría un barco y muchos animales, por ejemplo. Y ahí nosotros nos iríamos a la historia de Noé. O si yo te digo, por ejemplo, Jehová mi pastor, nada me falta, nos vamos al Salmo 23. Así funciona. ¿A dónde nos manda a estudiar en este caso Apocalipsis? Esta es la historia de Eva con la serpiente en la caída del hombre. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Esta serpiente fue utilizada como disfraz y habló con Eva y engañó a Eva. Y Eva decide comer del fruto, y cuando llega Adán ve a su mujer caída en pecado y él come también del fruto y ahí peca. Ambos cometieron un mismo pecado. ¿Cuál es el pecado que cometen ambos? Y el pecado que ellos cometen es la desconfianza. ¿Qué les había dicho Dios? Génesis 3, del 2 al 3. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Y qué le dijo la serpiente a Eva? Entonces,
La serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. ¿A quién le creyó Eva? Bueno, Eva le cree a la serpiente antes que a Dios. Ese fue el pecado en realidad de Eva. Desconfió de Dios. Y Adán también desconfía de Dios al no creer que Dios podía tener un plan para Eva para salvar a su esposa. Entonces Dios dice: si el hombre se va a perder por desconfiar de mí, entonces para que se salve tendrá que confiar en mí. Por eso la salvación es por fe. Ahora, ¿qué es la fe? En Hebreos 11.1 nos aparece que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Recordemos uno de los versículos más conocidos de la Biblia, Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es la clave. Fe es creer, confiar en Dios. Ahora, ¿por qué el Apocalipsis nos manda a Génesis 3? Es la primera profecía en realidad de la Biblia, y esta profecía fue dada a Satanás, la primera, y después vienen dos profecías más, pero la primera se le da a Satanás, Génesis 3, 14 al 15. Y Jehová le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú herirás el calcañar, o el pie. En la Biblia dice que hay una simiente de la serpiente. Estos son las personas que no confiaron en Dios. Es un símbolo. Dios es el enemigo de estas personas. Por eso se hacen llamar la simiente de la serpiente, o la Biblia les llama así. ¿Los seres humanos tenemos que escoger esta simiente? Y la respuesta es no. Lamentablemente todos nacemos en pecado, todos nacemos del bando equivocado, todos nacemos rebeldes, pecadores y malos, y por eso nacemos del bando de la serpiente. En otras palabras, somos hijos de la serpiente cuando nacemos. Es un símbolo, como les dije. Pero sí se nos da a escoger si queremos unirnos a la naturaleza de Cristo. Se nos ofrece la oportunidad de confiar en Dios y aceptarlo a través del bautismo. Y esta profecía nos dice que tendremos una enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de Cristo, que dice que en el futuro la serpiente será herida en la cabeza por un descendiente de Eva y que la serpiente lo mataría, pero éste le pisaría la cabeza. En Génesis 3.16, Dios le da una profecía ahora a la mujer y le dice: a la mujer le dijo: multiplicaré de gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. La profecía de Apocalipsis es un eco de lo que nos dice Génesis 3. Y aquí en Génesis 3.17 también le dice algo al hombre. Y al hombre le dijo: por cuanto obedecisteis la voz de tu mujer, comisteis del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por causa tuya, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ay, la tierra se vuelve maldita por culpa de Adán. Cosas que ni siquiera tienen conciencia, como las flores que por ejemplo producen espinas, que dice más adelante, se vuelve malo. Todo lo que está en la tierra se vuelve malo por la causa de Adán. Ahora, ¿cómo será la vida después de la decisión de Adán? También está en esta misma profecía. Espinos y cardos se producirán y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Adán no era cualquier hombre, era el representante de nuestro planeta. Vamos al primer libro escrito de la Biblia, y el más antiguo de esta. Job es el primer libro escrito de la Biblia y no es Génesis. Y cuando nos vamos a la historia de Job y empezamos a explorar en ella, encontramos a un hombre muy rico, una persona multimillonaria, pero que confiaba en Dios en todo. Job era un hombre que fue probado en todo lo que se le puede probar a un ser humano. Le pasó de todo y lo vamos a revisar. Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios,
entre los cuales vino también Satanás. Aquí aparece la palabra vinieron en español, pero recuerden que nosotros leemos traducciones. Aquí aparece una palabra en hebreo que es bo, que significa ir o venir, pero de forma presencial. En otras palabras, estos seres no son seres humanos, sino que son creaciones de Dios, pero en otros lugares del universo. Entre estas creaciones estaba Satanás. Estos se reúnen en el tercer cielo, en un lugar inaccesible para el ser humano. Este lugar se llama Sion, y hay muchas referencias bíblicas en esto. No solamente me voy a basar en esto, en Job capítulo 1, versículo 6. Podemos verlo también en Hebreos 12, del 22 al 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Interesante que el libro de Hebreos nos dice que hay una asamblea donde vienen los primogénitos. Aquí aparece una palabra en griego que es protótokos. En la Biblia los primogénitos no necesariamente son el primer hijo, sino que son los que heredan lo del padre y los representantes familiares de lo que el padre le otorga. Por ejemplo, David era el primogénito de Isaí, pero él era el menor de sus hermanos. Isaac tiene un hijo que el primero que nació es Esaú, pero el primogénito es Jacob. A pesar de que hay toda una historia que él se la roba y toda la primogenitura, aún así el primogénito es Jacob. Y así vemos con el hijo de Jacob también, que el primero es Rubén, pero el primogénito es Judá. En esa asamblea están los representantes, por así decirlo, familiares de lo que Dios les otorgó. Es una cámara de senadores y diputados universal. En el caso de Adán, este tenía derecho a ir a esta asamblea. De hecho, ¿qué le daba el derecho a él a ir a esta asamblea? Es que él era el primogénito de la tierra. Él era el mayordomo de esta tierra. Entonces él tenía que ir a dar cuentas a Dios a esta asamblea celestial, incluso antes de la caída. En la Biblia aparece varias veces referenciado este lugar. En Números 2.2, por ejemplo, alrededor del tabernáculo de la reunión acamparán. ¿Por qué le llamaban el tabernáculo de la reunión si estaba el sumo sacerdote solo en el lugar? El sacerdote cuando entraba habían telares en los muros y estaban grabados ángeles que representaban seres de otro lugar. El representante del planeta estaba en el lugar donde se iba a reunir con otros seres y con Dios. Claramente el tabernáculo es una representación del lugar que nosotros estamos hablando. Salmos 48 del 1 al 2. Grande es el Señor y digno de la suprema alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Qué hermosa altura, el gozo de toda la tierra es del monte de Sión, y por el lado del norte la ciudad del gran rey. En el primer versículo vemos que existe un lugar que se llama el monte de su santuario. En hebreo aparece la palabra Mikdash, que significa santuario o lugar santo. En Salmos 50, 2, 4 y 5 nos dice lo siguiente: de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido, convocará a los cielos de arriba, a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. En el monte de Sión Dios convoca a los representantes para juzgar la tierra. Y aquí nos dice claramente que hay un juez, así que hay un juicio. Hay un profeta bíblico que entra a esta asamblea y él lo escribe. Es el profeta Daniel. En Daniel capítulo 7, del versículos 9 al 10 nos dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de la cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué es esto? Hay un juez, así que es un juicio. Ahora, ¿cuántos primogénitos hizo Dios para la tierra? Según la Biblia, 1. Solo Adán. Entonces, ¿cuántos planetas son representados en esta asamblea bíblica para el juicio? Según aquí en Daniel, son millones de millones. La Biblia siempre nos habló de que hay seres creados, aparte de los seres humanos, en todo el universo.
Ahora, ¿por qué les dije todo esto del monte de Sión? Es para que ustedes puedan responder la siguiente pregunta en la historia de Job. Job capítulo 1, versículos del 6 al 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Por qué Dios le pregunta de dónde vienes a Satanás? A pesar de que Dios sabía de dónde venía, Dios está poniendo en tela de juicio el derecho de Satanás de estar sentado en esa asamblea. Porque es una asamblea de representantes planetarios. Todos son primogénitos. Pero tú, Satanás, ¿de dónde vienes? En otras palabras, lo que Dios le está queriendo decir a Satanás es: tú no deberías estar en esta reunión. Satanás le responde: yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué ser humano puede rodear la tierra y andar por ella? Y la respuesta es ninguno. A pesar de que todos somos seres humanos, no somos los dueños y amos y señores de la tierra. No podemos pasar de un país a otro sin pedir permiso, sin hacer cualquier cosa. Todos tenemos limitantes, pero Satanás no tenía ninguna limitante. Él era el representante planetario. De hecho, Cristo, cuando vino a la tierra, ¿cómo es que llama a Satanás? Y en Juan 14:30 está la respuesta: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y nada tiene sobre mí. El príncipe de este mundo le llamó Cristo. Por eso Satanás, cuando estaba con Cristo en el desierto, le dice que Él es dueño de todo el mundo, porque lo había recibido. En Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 9, otra vez le llevó el diablo al monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuándo Satanás recibió estos reinos y cuándo recibió la gloria del mundo? Bueno, la respuesta es cuando Adán y Eva cayeron, desconfiaron de Dios y pecaron. En el libro de Job no nos dice qué pasó por tras bambalinas, pero en Apocalipsis nos dan indicios para nosotros entender qué es lo que pasaba en el monte de Sión. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. ¿Para qué iba Satanás a ese lugar, al monte de Sión? Él iba a acusarnos día y de noche, según la Escritura. Por eso en el libro de Job se trata de un momento en el que Dios habla con Satanás. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué Dios le dice esto a Satanás? Pues es porque Satanás no paraba de acusar a los seres humanos de las cosas malas que hacemos, que no amamos a Dios, que no honramos a Dios, de que pecamos y que de que fallamos a cada momento, de que hay guerras, que hay violaciones, que hay llanto, que hay dolor. Pero Dios defiende a sus hijos. Dios defiende a los que confían en Él. Él dice que hay seres humanos que no quieren vivir con pecado y que quieren vivir con justicia. Quieren que este mundo se acabe porque el mal los sobrepasa. En la historia de Job, a pesar de todo el mal que recibe, sigue confiando en Dios. Y a pesar de la pena y estar destrozado, él nunca decae en su fe. Luego vemos en el capítulo 2 del mismo libro de Job que pasa lo mismo. Se reúne nuevamente una asamblea y Dios de nuevo le pregunta: ¿qué haces acá, Satanás? Vengo de rodear la tierra y andar por ella. Y de nuevo le dice: ¿por qué no hablas de mi siervo Job? Que a pesar del mal que le llegó, él sigue siendo fiel. Y Satanás le dice que es porque no he tocado su carne, no ha tenido problemas. Entonces Dios le permite que actúe nuevamente, pero que no lo mate. Y ahí es donde le salen llagas en el cuerpo a Job y se muere en su ganado, pero deja a la esposa viva, Satanás, porque le servía más viva que muerta. Satanás tiene gente en todos los lugares, incluyendo la iglesia. Dios tiene hijos de Dios también en nuestra iglesia, pero Satanás también tiene sus peones y los usa para entorpecer a la iglesia y que ésta no crezca. Job fue puesto en una prueba extrema y Job decide confiar y creer en Dios. A pesar de que su esposa no tenía su nivel espiritual y viene para más en contra del pobre Job y le reclama: ¿por qué sigue confiando en ese Dios? ¿Por qué confías en Él si Él te mira todo el mal que te ha hecho? Y le dice que Dios no lo ama y que no lo defienda. Y para más le dice: maldícelo, maldice a tu Dios. Y Job dice que habla con su mujer y le dice mujer fatua,
que solo recibe lo bueno de Dios, porque si le pasa algo malo, desconfía y te enojas de Dios. Hay personas que son así, solamente les gusta recibir lo bueno, pero cuando llega algo malo, desconfían de Dios y mandan todo por la borda, por así decirlo. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿a veces nos puede pasar algo malo? Y tenemos que ser firmes a pesar de que todas estas cosas malas estén pasando en nuestra vida. Yo en este momento, por ejemplo, estoy sin trabajo. Entonces, pero Dios tiene un plan y siempre hay que encomendarse en sus manos. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dice Cristo. Este no es el lugar donde tenemos la felicidad eterna. Tendremos mal, tendremos aflicción, pero tenemos que entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Confía en Dios, primero, que existe y que quiere lo mejor para ti. A pesar del mal, Dios siempre va a sacar lo mejor. Quizás hoy te sientes perdido en las drogas, o perdido en las apuestas, o en la pornografía, o en las adicciones, el adulterio, o tu familia se destruyó. Pero confía en que Dios siempre tiene un plan mejor para ti, y que todo esto va a ser para mejor. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Después vemos en la misma historia de Job, aparecen sus supuestos amigos y le dicen lo mismo que su esposa. Job se desespera e intenta obtener respuestas y empieza a decir: maldito el día en que nací, y maldice la suerte que le tocó, y quería explicaciones. Nosotros muchas veces queremos explicaciones y nos desesperamos porque no vemos qué es lo que Dios está haciendo tras bambalinas, no vemos cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y no sabemos lo que está pasando. Dios se le aparece a Job y empieza a hablarle de cosas que volarían su mente, pero que él no entendería. Dios no le dice por qué murieron sus hijos. Dios no le dice por qué murió su ganado. Dios no le dice por qué le está pasando todo lo malo. Y hay cosas como Job que nosotros no podemos entender ahora, pero solo Dios nos pide una cosa, que es que confiemos en Él. Dios le hace preguntas a Job que a nosotros no tenemos respuesta, pero entendemos que Dios está al control de todo. Si yo me encargo de todo, le dice Dios, ¿no puedes confiar en mí, que yo también me encargaré de ti? Si no puedes explicar estas cosas que te pregunto, ¿cómo quieres que yo te explique cosas que no ves ni que sabes? Solo te pido que confíes en mí. Yo voy a restituir todo lo que el mundo te quitó, porque te amo, te dice Dios. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios le dice que se encargará del dragón a Job, y por eso necesita conseguirnos un digno representante en esa asamblea en el monte de Sión. Alguien tenía que venir al mundo a nacer como nosotros y no pecar. Así podía recuperar lo que Adán perdió. Por eso Jesús se fue, porque Él nos fue a representar en esa asamblea celestial. Juan capítulo 14, versículo 1, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya os lo hubiera dicho. Pues voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, yo os prepararé lugar y vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él nos está representando en un juicio en este momento y nos está preparando casas para que tú y yo podamos vivir allá, para que cada uno de nosotros confíen en Él y los que no se pierdan puedan vivir para siempre y visitar los mundos de estos otros seres de millones y millones que aparecen en esta asamblea celestial. Primera de Juan 2, 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora tenemos un representante nuevo en el cielo. Satanás ya no nos representa después de la cruz. Este representante nuevo es Cristo, y Él está en el monte de Sión. ¿Y cómo podemos aceptar la verdad? Como me han preguntado en algunos comentarios o por interno en redes sociales. La respuesta es aceptar la verdad.
pues solo debemos confiar en Cristo. Y quiero hacerte un pequeño llamado, tú que estás detrás de la pantalla, quizás detrás de un celular, detrás de un computador o detrás de un televisor. Tú que estás viéndome desde tu casa, en la intimidad de tu hogar, ponte de pie y mira al cielo y dile al Señor: Jesús, Señor, yo quiero que seas mi representante y que me ayudes a confiar en ti, pase lo que pase. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, compártelo con otro amigo si te fue de bendición para tu vida. Esta es la primera parte simplemente de la explicación de la mujer y el dragón. En realidad lo expliqué un poco con la historia de Job para que entendamos que hay un representante nuevo en el cielo, que es Jesucristo. Y Él por eso tuvo que ir y volver, porque Él es nuestro representante planetario actualmente. Jesucristo es el único en el cual podemos confiar. Él es el único el que nos ama. Y la parte 2 se va a venir ya explicando en sí la profecía de la mujer y el dragón, para que se entienda qué es lo de la cola que arrastra las estrellas del cielo, que representan los 1260 días, etc. Todo eso lo vamos a explicar en el segundo video, pero este video quería hacer toda esta aclaración para que entendieras qué es el monte de Sion, qué son los representantes planetarios, qué son los protótocos, etc. Así que eso, gente, muchas gracias por estar aquí en un video más en Fe Sin Filtros. Te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches.